Hay una verdad que incomoda, pero necesita ser dicha con claridad. No todo el que habla de Jesús es salvo. Y quizá esa frase te sacude un poco, pero quédate conmigo, porque hoy no vamos a hablar de religión, vamos a hablar de eternidad. Vamos a hablar de salvación real, de fe auténtica, de lo que la Biblia realmente enseña, sin filtros humanos y sin tradiciones añadidas. Abre tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. Tal vez llevas años escuchando mensajes, leyendo versículos, asistiendo a reuniones, repitiendo oraciones. Tal vez incluso crees que todo está en orden, pero ¿y si nunca te has detenido a examinar tu fundamento? ¿Y si has confundido costumbre con conversión? Hoy vamos a desmontar mitos, volver a las palabras de Jesús y enfrentar la pregunta que muchos evitan. ¿Soy realmente salvo? Quédate hasta el final, porque cada parte de este mensaje construye una respuesta clara, bíblica y transformadora. No es un contenido para entretenerte unos minutos, es un mensaje que puede definir tu destino eterno. Y mientras escuchas, te invito a algo muy sencillo. Examina tu corazón con honestidad delante de Dios. Si este mensaje habla a tu vida, escribe en los comentarios, quiero una fe verdadera. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí no buscamos emoción pasajera. Buscamos verdad, esperanza y transformación real por medio del Espíritu Santo. Hay momentos en los que todo parece estar en orden, pero por dentro algo no encaja. La vida sigue, trabajas, conversas, oras de vez en cuando, incluso hablas de Jesús con naturalidad. Y sin embargo, cuando el silencio llega, aparece una pregunta incómoda. ¿Soy realmente salvo? No es una curiosidad ligera, es una inquietud profunda que surge cuando la mente deja de distraerse y el corazón comienza a pensar en eternidad. Y cuando esa pregunta aparece, no se va fácilmente. Muchos intentan responderla rápido para no sentir el peso. Claro que sí, dicen, casi por reflejo. Pero si la salvación es el regalo más grande que la Biblia anuncia, no merece una reflexión seria. Jesús habló del reino, habló del juicio, habló de vida eterna. Nunca trató el tema como algo superficial. Entonces, ¿por qué nosotros lo hacemos? ¿Por qué nos conformamos con respuestas automáticas cuando está en juego nuestro destino eterno? A veces, la duda no nace de la incredulidad, sino de la confusión. Hemos escuchado tantas voces, tantas interpretaciones, tantas fórmulas religiosas, que terminamos mezclándolo todo. Algunos creen que la salvación es una tradición familiar. Otros piensan que basta con ser buena persona. Pero cuando volvemos a las palabras de Jesús, notamos que Él no ofreció seguridad basada en costumbres, sino en una relación real con Él. Y eso cambia completamente la perspectiva. Imagina a alguien que durante años ha repetido oraciones, ha asistido a reuniones, ha intentado vivir correctamente, pero nunca se ha detenido a preguntarse si realmente ha confiado en Cristo con todo su ser. ¿Es posible vivir cerca del mensaje sin haberlo abrazado de verdad? Jesús habló de fe, de arrepentimiento, de nuevo nacimiento. No habló de apariencias, y esa diferencia es crucial. La pregunta, ¿soy salvo?, no debe producir pánico, sino claridad. No se trata de vivir con miedo constante, sino de buscar certeza en la verdad. La esperanza que ofrece el amor de Dios no es frágil ni incierta, es firme, pero esa firmeza no nace de lo que sentimos un día, sino de lo que Él hizo y de cómo respondemos a eso con fe genuina. ¿Está tu confianza en lo que tú haces o en lo que Cristo ya hizo? Hay quienes prefieren no pensar en esto porque remover el corazón incomoda, examinarse duele, reconocer vacíos espirituales confronta, pero la Biblia nunca nos anima a ignorar nuestra condición. Al contrario, nos invita a probar nuestra fe, a mirar nuestro interior con sinceridad delante de Dios.
Y cuando hacemos eso, algo empieza a ordenarse. Porque la verdad, aunque confronte, también libera. Este es el comienzo del camino. Antes de hablar de respuestas, necesitamos aceptar la pregunta. Antes de hablar de seguridad, necesitamos revisar el fundamento. Si la salvación es real, y lo es, entonces vale la pena detenerse, escuchar con atención y volver a las palabras de Jesús sin filtros ni añadidos. Porque solo allí encontraremos una certeza que no depende de emociones, sino de la verdad eterna. La inquietud de la que hablamos en la primera parte nos lleva inevitablemente a una declaración directa de Jesús que no admite términos intermedios. En una conversación íntima con sus discípulos, registrada en Juan 14:6, él dijo con claridad absoluta: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». No dijo, «Yo soy una opción». No dijo, «Yo soy una inspiración». Dijo, «el camino». Esa afirmación no deja espacio para ambigüedades. Imagina el impacto de esas palabras en aquel momento. Sus discípulos estaban inquietos, confundidos, temerosos por lo que vendría. Jesús no les ofreció un método, ni una fórmula religiosa, ni una lista de reglas. Se ofreció a sí mismo. Eso cambia todo. La salvación, entonces, no es una escalera que el hombre sube con esfuerzo. Es una persona a la que se sigue, y eso transforma la manera en que entendemos la fe. Durante siglos, el ser humano ha intentado acercarse a Dios por sus propios medios: sacrificios, rituales, promesas, disciplina moral. Pero Jesús afirmó que nadie llega al Padre por rutas alternativas. No hay atajos espirituales. No hay caminos paralelos. La Biblia presenta esta verdad con firmeza, no para excluir, sino para revelar el único puente real entre el hombre y Dios. Y ese puente tiene nombre. Aquí surge una diferencia esencial que muchos pasan por alto. Religiosidad no es lo mismo que relación. Puedes conocer normas sin conocer a Cristo. Puedes admirar enseñanzas sin rendirte a Él. Puedes repetir palabras sin haber confiado verdaderamente. Jesús no dijo, «Aprendan mi doctrina y serán salvos». Dijo, «Síganme». El camino no es información acumulada, es una vida entregada. Tal vez alguien piense, «Pero yo creo en Jesús». Y la pregunta necesaria es, ¿creer qué exactamente? Creer que existió no es lo mismo que confiar en Él como el único acceso al Padre. La fe bíblica implica dependencia total, reconocimiento de que fuera de Él no hay salvación. No se trata de sumar a Jesús a nuestra vida como un complemento espiritual. Se trata de reconocer que sin Él estamos perdidos. Esta declaración también confronta nuestro orgullo, porque aceptar que Él es el único camino significa admitir que no podemos abrirnos paso solos. Significa dejar atrás la autosuficiencia espiritual. Y eso no siempre es cómodo, pero es profundamente liberador. Cuando dejamos de intentar construir nuestro propio acceso a Dios, descansamos en las promesas de Dios cumplidas en Cristo. Si Jesús es el camino, entonces la pregunta inicial empieza a encontrar dirección. No se trata de cuánto sabes, ni de cuánto has hecho, sino de si realmente estás caminando con Él. No es cuestión de pertenecer a un sistema religioso, sino de estar unido a Cristo. Y ahora la pregunta se vuelve aún más clara. ¿Estás en el camino o solo cerca de Él? Si Jesús es el único camino, entonces necesitamos entender por qué ese camino es necesario. Y aquí entramos en una verdad que muchos prefieren evitar. La Biblia no presenta al ser humano como simplemente desorientado, sino como separado de Dios. Romanos 3:23 lo declara sin rodeos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No algunos, no los peores, todos. Esa palabra nos coloca al mismo nivel delante de la santidad divina. Hablar de pecado incomoda porque confronta nuestra imagen personal.
Nadie quiere verse como culpable. Es más fácil compararse con otros y sentirse mejor. Pero la medida no es el comportamiento ajeno. La medida es la santidad de Dios. Y cuando la luz de esa santidad ilumina el corazón, revela cosas que preferimos mantener ocultas. Orgullo, egoísmo, indiferencia espiritual, falta de amor genuino. El pecado no siempre grita, a veces susurra. El problema no es solo moral, es espiritual. El pecado no es simplemente cometer errores, es vivir desconectados del propósito de Dios. Es elegir nuestro propio camino en lugar de confiar en el suyo, y esa elección produce separación. No una distancia física, sino una ruptura en la relación con el Creador. La salvación, entonces, no responde a un detalle menor. Responde a una fractura profunda en el alma humana. Tal vez alguien piense, pero yo no he hecho nada grave. Sin embargo, la Escritura no clasifica el pecado por escalas humanas de gravedad cuando se trata de nuestra condición delante de Dios. El problema no es cuánto hemos fallado en comparación con otros, sino que hemos fallado. Y esa realidad nos deja sin argumentos, sin excusas, sin capacidad de justificarnos por nosotros mismos. Esta verdad no fue escrita para humillar, sino para despertar conciencia. Si negamos el pecado, también negamos la necesidad de salvación. Si minimizamos nuestra condición, convertimos la cruz en algo innecesario. Pero cuando reconocemos con honestidad que hemos estado lejos de la gloria de Dios, comenzamos a entender la magnitud de su amor. Porque el amor de Dios no se manifestó para personas que se creían sanas, sino para quienes reconocen que necesitan redención. Aquí es donde la pregunta inicial se intensifica. Si todos hemos pecado, entonces la seguridad no puede basarse en nuestra conducta, no puede apoyarse en méritos acumulados. La esperanza no nace del esfuerzo humano, sino de algo que Dios mismo hizo. Y para comprender eso, primero necesitamos aceptar el diagnóstico bíblico sin suavizarlo ni distorsionarlo. Mirar el pecado de frente no es agradable, pero es el paso necesario hacia la libertad. Solo quien reconoce la herida busca sanidad. Solo quien admite la oscuridad valora la luz. Y ahora que entendemos la profundidad del problema, estamos listos para ver cómo la justicia y el amor de Dios responden a esta realidad. Después de reconocer la realidad del pecado, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo responde Dios a esta condición? Romanos 6:23 declara algo contundente: la paga del pecado es muerte. No es una amenaza exagerada, es una consecuencia justa. Dios no ignora el mal ni lo minimiza. Su carácter es santo, completamente puro, y su justicia no puede pasar por alto aquello que destruye la relación con Él. Aquí es donde muchos se confunden. Algunos imaginan a Dios como severo e inflexible, otros lo imaginan tan indulgente que todo le parece aceptable. Pero la Biblia no presenta ninguno de esos extremos. Presenta a un Dios cuya justicia es perfecta y cuyo amor es igualmente perfecto. No son fuerzas opuestas, no compiten entre sí, se encuentran en un punto decisivo de la historia: la cruz. La justicia divina significa que el pecado tiene consecuencias reales. No se trata solo de una sensación de culpa interna, es una separación que, si no es resuelta, termina en muerte espiritual. Y sin embargo, el mismo versículo que habla de muerte continúa diciendo: «Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». Allí está el contraste, allí está la esperanza. Dios no negó su justicia para salvar al hombre. Tampoco negó su amor para mantener su santidad. En lugar de elegir uno u otro, hizo algo que el ser humano jamás podría haber imaginado. Satisfizo su justicia, ofreciendo salvación. La muerte que correspondía al pecador fue enfrentada en un acto de amor incomparable. No fue una decisión improvisada, fue el cumplimiento de sus promesas de Dios, anunciadas desde mucho antes.
Tal vez te preguntes, ¿por qué era necesario algo tan radical? Porque el problema era radical. El pecado no podía resolverse con buenas intenciones, no podía cubrirse con esfuerzos humanos. La justicia exigía respuesta, y el amor de Dios decidió responder no destruyendo al culpable, sino abriendo un camino para su redención. Ese equilibrio perfecto revela el corazón de Dios. Cuando comprendemos esto, la salvación deja de parecer un simple beneficio espiritual y se convierte en un milagro de gracia. No estamos hablando de un perdón superficial. Estamos hablando de una solución que honra la santidad divina y al mismo tiempo ofrece esperanza real al pecador. La cruz no fue un gesto simbólico. Fue el lugar donde justicia y misericordia se encontraron sin contradicción. Si la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna, entonces la pregunta ya no es si Dios es justo. La pregunta es, ¿qué haremos frente a ese regalo? Porque la justicia fue satisfecha, el amor fue demostrado, y ahora la invitación está abierta. Pero entender el precio de esa invitación nos llevará directamente al siguiente momento decisivo, la cruz misma. Hasta aquí hemos hablado del pecado y de la justicia de Dios, pero todo converge en un momento histórico concreto. La cruz, no como símbolo decorativo, no como tradición cultural, sino como el punto donde se definió la salvación. Isaías 53 lo había anunciado siglos antes con palabras que estremecen. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. No fue un accidente. Fue propósito divino. Imagina la escena tal como la relatan los evangelios. Jesús, el mismo que habló de amor, que sanó, que perdonó, ahora es entregado. No responde con violencia. No se defiende con argumentos. Guarda silencio ante acusaciones injustas. Ese silencio no es debilidad, es decisión. Él sabía lo que estaba haciendo. Sabía que la justicia debía cumplirse y que el precio no sería ligero. Isaías escribió que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, no por errores abstractos, sino por los nuestros. La cruz no fue una tragedia fuera de control, fue el cumplimiento de las promesas de Dios. Cada golpe, cada burla, cada herida tenía un significado eterno. La salvación no fue proclamada desde la comodidad, sino desde el sufrimiento real. En los evangelios vemos el momento culminante cuando Jesús exclama que todo está cumplido. No dijo, he hecho lo posible. Dijo que estaba terminado. Allí se cerró una deuda que el ser humano jamás habría podido pagar. Allí la justicia fue satisfecha. Allí el amor de Dios quedó expuesto sin reservas. No fue un acto simbólico, fue una entrega total. Muchos hablan de la cruz, pero pocos se detienen a contemplar su profundidad. Nos hemos acostumbrado a verla sin sentir el peso de lo que ocurrió. Pero si la paga del pecado era muerte, entonces alguien tenía que enfrentarla. Y Jesús lo hizo voluntariamente, no obligado, no sorprendido, sino decidido. Esa es la dimensión del amor que sostiene la esperanza cristiana. La salvación no es barata porque costó sangre, no es automática porque fue comprada con sufrimiento. Cuando entendemos eso, la fe deja de ser ligera y se vuelve reverente. La cruz revela cuánto valemos para Dios y al mismo tiempo cuán grave era nuestra condición. Ese contraste debería estremecer el corazón. Ahora la pregunta cambia de forma. Si el precio ya fue pagado, si la obra fue completada, ¿cómo respondemos? Porque la cruz no es solo un hecho histórico, es una invitación personal. Y esa invitación nos conduce al siguiente paso inevitable, el llamado al arrepentimiento. Después de la cruz, la respuesta del ser humano no puede ser indiferencia. Jesús no solo habló de creer, habló de arrepentirse. Desde el inicio de su ministerio proclamó, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No fue una sugerencia opcional ni una emoción momentánea.
Fue un llamado directo a cambiar de dirección. Y eso es mucho más profundo de lo que muchos imaginan. El arrepentimiento bíblico no es sentir culpa durante unos minutos, ni llorar bajo una experiencia intensa. Es un cambio de mente que produce un cambio de vida. Es reconocer que hemos estado caminando lejos de Dios y decidir volver. No es simplemente lamentar las consecuencias del pecado, es reconocer que hemos ofendido la santidad de Dios y necesitamos su perdón. Esa diferencia es fundamental. Algunos confunden arrepentimiento con tristeza pasajera, pero la tristeza puede desaparecer cuando la emoción se apaga. El arrepentimiento verdadero transforma prioridades, decisiones y deseos. Cuando alguien comprende lo que Jesús hizo en la cruz, no puede seguir igual. La fe genuina va acompañada de un corazón dispuesto a abandonar aquello que lo separa de Dios. No por obligación externa, sino por convicción interna. Aquí el Espíritu Santo juega un papel esencial. Según las palabras de Jesús, Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nadie se arrepiente por simple presión humana. Es la obra silenciosa y profunda de Dios en el interior la que despierta conciencia. Cuando eso ocurre, el corazón deja de justificarse y comienza a rendirse, y esa rendición es el inicio de la transformación. Arrepentirse no significa alcanzar perfección instantánea, significa cambiar de rumbo, es dejar de defender el pecado y empezar a combatirlo. Es reconocer que necesitamos salvación, no solo mejora moral. Y esa decisión abre la puerta a una vida nueva. No es un ritual religioso, es el inicio de una relación restaurada con Dios. Tal vez alguien escuche esto y piense, entonces nunca es suficiente lo que hago. Y la respuesta es clara, el arrepentimiento no busca méritos, busca dependencia. No es demostrarle algo a Dios. Es reconocer que lo necesitamos por completo. La salvación no se gana con esfuerzo, pero sí requiere un corazón dispuesto a dejar el viejo camino. El llamado sigue vigente hoy. Jesús no ha cambiado su mensaje. Si la cruz fue el precio y la justicia fue satisfecha, el arrepentimiento es el paso humano hacia esa gracia ofrecida. No es emoción pasajera, es transformación real. Y ese camino nos lleva directamente a entender qué es la fe que verdaderamente salva. Después del arrepentimiento, surge una palabra que muchos usan, pero no siempre entienden: fe. La Biblia declara en Efesios 2, 8-9 que somos salvos por gracia mediante la fe, y que esto no proviene de nosotros, pues es don de Dios. Esa afirmación derriba cualquier intento de autosuficiencia espiritual. La salvación no nace del esfuerzo humano, nace del regalo divino. Y la fe es la mano que lo recibe. Pero ¿qué es realmente la fe bíblica? No es optimismo ni pensamiento positivo. No es repetir frases con convicción. Es confiar plenamente en lo que Jesús hizo y en lo que Él es. Es depositar toda la esperanza en Cristo, no en nuestras obras, no en nuestra disciplina, no en nuestra historia religiosa. Es decir, con el corazón, fuera de Él no tengo salvación. Hay una fe superficial que se emociona pero no se rinde. Una fe que admira a Jesús pero no lo sigue. Una fe que habla de esperanza pero no transforma decisiones. La fe que salva es diferente. Produce dependencia. Produce obediencia, produce un cambio visible en la manera de vivir. No porque las obras salven, sino porque la confianza verdadera transforma. Cuando alguien entiende que la salvación es por gracia, deja de competir espiritualmente. Ya no intenta acumular méritos para impresionar a Dios. Descansa en el amor de Dios manifestado en la cruz. Esa seguridad no genera arrogancia, genera gratitud, porque sabe que nada de lo que hizo pudo comprar ese regalo. Tal vez te preguntes, si no depende de mí, entonces ¿qué papel tengo? La respuesta es clara: responder con fe. No una fe pasiva, sino activa. Una fe que cree en las promesas de Dios y actúa en consecuencia.
Una fe que sostiene la esperanza aun cuando las circunstancias son difíciles. Una fe que no se basa en sentimientos cambiantes, sino en la verdad revelada en la Biblia. Esta verdad trae alivio, pero también responsabilidad. No podemos salvarnos a nosotros mismos, pero sí podemos rechazar el regalo. La gracia está disponible, pero la fe es la respuesta personal, y esa respuesta no puede delegarse. Nadie puede creer por ti, nadie puede confiar por ti. La decisión es individual y profundamente personal. La fe que salva no es complicada, pero es radical. Implica confiar en Cristo por encima de todo lo demás. Implica reconocer que la salvación es completamente obra de Dios y que nuestra única esperanza está en Él. Y cuando esa fe se enciende en el corazón, algo nuevo comienza. Algo que Jesús explicó con una imagen poderosa: nacer de nuevo. En una noche silenciosa, un hombre religioso llamado Nicodemo buscó a Jesús. No era ignorante de la Biblia, no era indiferente a Dios. Era maestro, conocía la ley, respetado entre su pueblo, y sin embargo Jesús le dijo algo que rompió todos sus esquemas. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No habló de mejorar conductas. Habló de nacer otra vez. Nicodemo se confundió. Pensó en términos físicos. ¿Cómo puede un hombre adulto volver al vientre de su madre? Pero Jesús estaba hablando de una realidad espiritual. No se trata de repetir la vida, sino de recibir una nueva. No es ajustar lo viejo, es comenzar desde dentro. Es una obra que el Espíritu Santo realiza en el corazón cuando la fe responde al llamado de Dios. Muchos intentan reformarse sin haber nacido de nuevo. Cambian hábitos, modifican actitudes, adoptan lenguaje religioso. Pero el nuevo nacimiento no es maquillaje espiritual, es transformación profunda. Es pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Es recibir una naturaleza renovada que comienza a desear lo que antes ignoraba. No es una metáfora poética, es una realidad que Jesús presentó como indispensable. Jesús explicó que lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. Esto significa que no basta con pertenecer a una tradición religiosa ni con tener conocimiento bíblico. El nuevo nacimiento no se hereda ni se imita. Es una obra directa de Dios en el interior del ser humano. Sin esa obra, la salvación no es una experiencia real, sino una idea externa. Aquí se rompe otro mito. No todos los que hablan de fe han nacido de nuevo. No todos los que conocen versículos han experimentado esa transformación. El nuevo nacimiento se manifiesta en un cambio interior que con el tiempo produce frutos visibles. No es perfección inmediata, pero sí dirección diferente. La vida comienza a orientarse hacia Dios de manera auténtica. Tal vez alguien escuche esto y piense, ¿cómo sé si he nacido de nuevo? La respuesta no está en una fecha escrita en una agenda, sino en la evidencia de una vida transformada. ¿Hay deseo genuino de agradar a Dios? ¿Hay sensibilidad al pecado? ¿Hay hambre por la palabra y confianza creciente en Jesús? Esas señales no nacen del esfuerzo humano, sino de una obra espiritual interna. Jesús no presentó el nuevo nacimiento como una opción avanzada para creyentes comprometidos. Lo presentó como requisito para ver el reino. Y eso nos obliga a detenernos otra vez. No basta con creer superficialmente. No basta con arrepentirse por emoción. La salvación implica una nueva vida que comienza en lo invisible y se refleja en lo visible. Y esa evidencia será el centro de lo que veremos a continuación. Si alguien ha nacido de nuevo, tarde o temprano, algo comienza a notarse. Jesús fue muy claro en Mateo 7 cuando habló de los frutos. Dijo que el árbol se conoce por lo que produce.
no por lo que aparenta, no por lo que promete, sino por lo que da. Y esta enseñanza no fue presentada para crear paranoia espiritual, sino para ofrecer discernimiento. La transformación interna siempre termina expresándose externamente. Un árbol no se esfuerza por producir fruto como quien cumple una obligación pesada, produce porque está vivo. De la misma manera, quien ha experimentado la salvación comienza a mostrar cambios reales, no porque esté intentando ganar el favor de Dios, sino porque ya lo ha recibido. El amor de Dios transforma prioridades, actitudes, decisiones, y ese cambio, aunque progresivo, es perceptible. Aquí es importante aclarar algo. El fruto no es la causa de la salvación, es la consecuencia. No somos salvos porque hacemos buenas obras porque hemos sido alcanzados por la gracia. Esa diferencia protege el corazón del legalismo y también del engaño. Porque si alguien afirma tener fe, pero su vida permanece completamente indiferente a Dios, algo no encaja. Jesús advirtió que no todo árbol que parece sano lo está realmente. Puede haber hojas verdes, apariencia externa, lenguaje correcto, pero si no hay fruto, la raíz está comprometida. Esto no significa perfección absoluta, significa dirección constante. Significa que el Espíritu Santo está obrando, que la oración ya no es rutina vacía, sino diálogo sincero, que la Biblia ya no es un libro decorativo, sino alimento necesario. Tal vez te preguntes, ¿qué tipo de fruto debería verse? Amor, obediencia, deseo de santidad, sensibilidad al pecado, perseverancia en la fe. No son resultados instantáneos ni forzados, son señales de vida espiritual. Así como un cuerpo vivo reacciona y crece, el creyente genuino avanza, aunque tropiece. Lo que lo distingue no es la ausencia total de errores, sino la presencia de una transformación continua. Esta enseñanza no busca que vivas en constante inseguridad, sino que tengas claridad. Si la salvación es real, su impacto también lo será. La esperanza no es una emoción frágil, es una certeza que cambia la manera de vivir, y cuando esa certeza está presente, los frutos aparecen como evidencia natural de una obra interna. Pero aquí surge una advertencia seria, porque es posible hablar de fe, incluso hacer cosas en nombre de Dios, y aún así no haber sido transformado. Jesús mismo lo advirtió con palabras que estremecen, y es precisamente hacia esa advertencia que ahora debemos dirigir nuestra atención. Llegamos ahora a uno de los pasajes más impactantes que Jesús pronunció. En Mateo 7:21-23, Él dijo que no todo el que le dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y luego describe una escena inquietante. Personas que hicieron obras, que hablaron en su nombre, que incluso realizaron actos poderosos, pero escuchan una frase devastadora, nunca os conocí. No dijo, os conocí y os perdisteis. Dijo, nunca. Estas palabras no fueron dirigidas a incrédulos abiertos, sino a personas que se identificaban con Él. Esto nos obliga a detenernos. Es posible hablar de Jesús sin pertenecerle realmente. Es posible participar en actividades religiosas sin haber nacido de nuevo. El engaño espiritual no siempre se presenta como rebeldía visible. A veces se disfraza de devoción externa. Observa el detalle. Esas personas apelan a sus obras. Hicimos esto, hicimos aquello. Su seguridad estaba basada en lo que realizaron, no en una relación auténtica con Cristo. Jesús no cuestiona que hicieron cosas, cuestiona que nunca hubo conocimiento mutuo. La salvación no se mide por actividad, sino por relación. No se trata de cuánto hiciste en su nombre, sino de si realmente caminaste con Él. Este pasaje genera tensión, y debe generarla, no para sembrar terror, sino para despertar conciencia. Porque si es posible estar cerca del lenguaje de la fe, sin tener fe verdadera, entonces necesitamos examinar el corazón.
Mi confianza está en mi servicio, en mi historia religiosa, en mis logros espirituales, o está en la gracia de Dios recibida con humildad. Aquí se revela otro aspecto esencial. Hacer la voluntad del Padre no es acumular méritos, es responder con obediencia a una vida transformada. La fe genuina produce una vida alineada con la voluntad de Dios, no perfecta, pero sincera, no basada en espectáculo, sino en fidelidad cotidiana. El Espíritu Santo no produce solo entusiasmo, produce obediencia perseverante. Tal vez alguien sienta inquietud al escuchar esto, y esa inquietud puede ser saludable si nos lleva a la verdad. Jesús no pronunció estas palabras para cerrar la puerta, sino para advertir antes de que sea tarde. La advertencia es un acto de amor. Es mejor examinarse ahora que descubrir demasiado tarde que todo fue apariencia. Si la salvación no se compra con obras ni se garantiza con palabras, entonces necesitamos entender su naturaleza con mayor claridad. No se hereda por tradición, no se impone por cultura, no se adquiere por esfuerzo. Y precisamente eso es lo que veremos en la siguiente parte. Después de escuchar la advertencia de Jesús sobre el engaño espiritual, es necesario dejar algo absolutamente claro. La salvación no funciona como una herencia automática ni como una recompensa negociada. Nadie nace salvo por pertenecer a una familia creyente. Nadie garantiza su eternidad por tradición cultural. La fe no se transmite por sangre, se responde personalmente delante de Dios. A lo largo de la historia, muchos han creído que por estar cerca de la religión ya estaban seguros. Pero la Biblia no presenta la salvación como un beneficio colectivo automático. Es una respuesta individual al llamado de Cristo. Puedes haber crecido escuchando sobre Jesús, puedes conocer versículos, puedes participar activamente en actividades espirituales, pero la decisión de confiar en Él es personal e intransferible, tampoco se compra. No existe cantidad de obras, sacrificios o esfuerzos que puedan pagar lo que la cruz ya pagó. Intentar comprar la salvación es, en el fondo, negar la suficiencia del sacrificio de Cristo. La gracia no se vende, se recibe, y se recibe con humildad, reconociendo que dependemos completamente del amor de Dios y de sus promesas. Además, nadie puede imponerla. La salvación no se fuerza. Dios no obliga el corazón. Él llama, convence, invita, pero no violenta la voluntad. El Espíritu Santo obra internamente, pero la respuesta es voluntaria. Por eso cada persona tendrá que decidir qué hacer con la verdad que ha escuchado. No hay intermediarios humanos que puedan tomar esa decisión por otro. Este punto es crucial porque elimina falsas seguridades. No basta con decir siempre fui creyente. No basta con afirmar mi familia es cristiana. La pregunta vuelve a ser directa. ¿He respondido yo personalmente al llamado de Jesús? ¿He confiado en Él como único camino? La salvación no es colectiva por proximidad. Es individual por convicción. Cuando entendemos esto, desaparecen las excusas cómodas. No podemos refugiarnos en nuestro entorno ni en nuestro pasado. Cada corazón comparece solo ante Dios, y esa realidad no es injusta. Es profundamente coherente con el amor divino. Porque el mismo Dios que juzga con justicia también ofrece la misma gracia a todos. Ahora que hemos entendido que la salvación es personal, gratuita e imposible de comprar, surge otra pregunta. ¿Quién nos convence de que necesitamos recibirla? ¿Quién despierta esa conciencia interna que nos lleva a rendirnos? Jesús mismo habló de esa obra invisible y poderosa, y es hacia allí que debemos dirigir nuestra atención. Hasta ahora hemos hablado del pecado, de la cruz, del arrepentimiento y de la fe. Pero hay una pregunta que surge naturalmente. ¿Cómo pasa todo esto de ser información a convertirse en transformación real? Jesús respondió a esa inquietud cuando habló del Espíritu Santo en Juan 16. Dijo que Él,
convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No es el ser humano quien se despierta solo, es Dios quien toca el corazón. El Espíritu Santo no actúa como un ruido externo que obliga. Su obra es profunda, silenciosa y personal. Convence, no manipula, ilumina la conciencia, hace que la palabra de la Biblia deje de ser un texto distante y se convierta en verdad viva. De pronto, lo que antes parecía común comienza a confrontar. Lo que antes no inquietaba, ahora pesa. Esa convicción no nace de la presión humana, nace de la presencia divina. Jesús explicó que el Espíritu glorificaría a Cristo. Esto significa que su obra principal es dirigir nuestra mirada hacia Él. Cuando alguien comienza a entender la magnitud de la cruz, cuando el amor de Dios deja de ser teoría y se vuelve experiencia, es porque el Espíritu está obrando. No se trata solo de comprender con la mente, sino de ser alcanzado en lo más profundo del ser. Sin esta obra interna, la fe se queda en el nivel intelectual. Podemos memorizar versículos, analizar doctrinas, incluso debatir sobre salvación, pero sin el Espíritu Santo no hay vida espiritual auténtica. Él es quien produce el nuevo nacimiento. Él es quien da sensibilidad al pecado. Él es quien fortalece la esperanza cuando las circunstancias son adversas. Tal vez recuerdes un momento en el que algo cambió dentro de ti. No fue solo emoción, fue claridad, fue una certeza interna de que necesitabas a Jesús. Esa experiencia no se explica únicamente con argumentos humanos. Es la acción del Espíritu trayendo luz donde había oscuridad. Y esa luz no destruye, transforma. El Espíritu también sostiene la vida del creyente. No solo convence al inicio, guía, corrige, fortalece, produce fruto, da poder para perseverar. La salvación no es un evento aislado en el pasado, es una relación viva sostenida por la presencia constante de Dios en el interior. Sin Él, la vida cristiana sería imposible. Si comprendemos esto, entendemos que la salvación no es solo decisión humana, sino obra divina recibida por fe. El Espíritu llama, el corazón responde, la vida cambia. Pero aunque la gracia está disponible, Jesús habló de una realidad que nos confronta profundamente. No todos eligen ese camino. Y ahora debemos enfrentarnos a esa verdad. Jesús no suavizó sus palabras cuando habló del destino eterno. En Mateo 7, 13-14 dijo que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por él. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos lo hallan. No estaba describiendo popularidad, estaba revelando una realidad espiritual. La salvación es ofrecida a todos, pero no todos la aceptan. El camino ancho no exige transformación, no confronta el orgullo, permite seguir viviendo bajo nuestras propias reglas. Por eso resulta cómodo, no requiere arrepentimiento genuino ni dependencia total de Dios. En cambio, el camino estrecho implica rendición. Implica reconocer que Jesús es el único camino y que fuera de Él no hay esperanza. Muchos escuchan el mensaje, sienten cierta inquietud, pero retroceden cuando comprenden el costo del discipulado. Porque aunque la salvación es por gracia, seguir a Cristo implica negar el yo, tomar la cruz y caminar en obediencia. No se trata de ganar el favor de Dios, sino de vivir coherentemente con la fe recibida, y eso no siempre es fácil. Aquí se revela el conflicto interno del ser humano. Queremos esperanza sin renuncia, queremos promesas sin transformación. Queremos el cielo, pero sin abandonar aquello que nos ata a la vieja vida. Sin embargo, Jesús fue claro. El camino que lleva a la vida no es amplio ni cómodo, es angosto porque requiere una decisión real. Este pasaje no busca desanimar, sino advertir. No significa que Dios quiera salvar a pocos, significa que muchos prefieren no rendirse. La puerta está abierta, pero no se puede entrar con el orgullo intacto ni con el corazón dividido. La fe verdadera exige una respuesta completa, no parcial.
Tal vez al escuchar esto te preguntes, ¿estoy realmente en el camino estrecho? No se trata de perfección, sino de dirección. Tu vida avanza hacia Cristo. Tu esperanza está anclada en sus promesas. Tu oración refleja dependencia real. El camino estrecho no es una carga insoportable, es la ruta hacia la vida verdadera. Jesús no engañó a nadie con promesas superficiales. Habló con claridad porque amaba con verdad. Y ahora que entendemos que no todos escogen este camino, surge otra dimensión esencial de la salvación. No solo comenzar bien, sino perseverar hasta el final. Jesús declaró en Mateo 24:13, una frase que no puede ignorarse. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. No estaba describiendo una carrera impulsiva de inicio rápido y abandono temprano. Estaba hablando de una fe que resiste, que permanece, que no se apaga cuando llegan las pruebas. La salvación no es una emoción pasajera, es una vida sostenida en esperanza. Perseverar no significa que nunca habrá luchas. Significa que a pesar de ellas, el corazón no abandona a Cristo. Hay momentos de debilidad, momentos de duda, incluso momentos de caída. Pero la fe auténtica no se disuelve ante la presión. El Espíritu Santo fortalece, corrige y levanta. La esperanza no depende de circunstancias favorables, sino de las promesas de Dios que no fallan. Jesús habló de tiempos difíciles, de engaños, de enfriamiento espiritual. Advirtió que el amor de muchos se enfriaría. Esa advertencia sigue siendo relevante. Vivimos rodeados de distracciones, de voces contradictorias, de presión cultural. Perseverar implica mantener la mirada fija en Él cuando todo alrededor intenta desviar la atención. La perseverancia no es autosuficiencia, no es fuerza humana prolongada. Es dependencia continua, es volver a la oración cuando el cansancio aparece. Es volver a la Biblia cuando la mente se llena de ruido. Es recordar que la salvación comenzó por gracia y se sostiene por gracia. La fe viva no es perfecta, pero es constante. Tal vez alguien piense, ¿y si fallo? La respuesta no es rendirse, sino levantarse. La perseverancia no se mide por ausencia total de tropiezos, sino por la determinación de seguir. La obra que Dios inicia en el corazón no queda abandonada. Él mismo promete sostener a quienes confían en Él. La seguridad no está en nuestra fortaleza, sino en su fidelidad. Perseverar hasta el fin también implica esperar. No una espera pasiva, sino activa. Vivir cada día conscientes de que nuestra salvación tiene un cumplimiento final. No caminamos sin dirección, caminamos hacia un encuentro prometido. Y esa expectativa transforma la manera en que vivimos el presente. Porque si la fe persevera, es porque tiene una esperanza gloriosa delante, y esa esperanza no es vaga ni abstracta. Jesús hizo una promesa específica que sostiene al creyente hasta el final, una promesa que conecta salvación con futuro eterno. Cuando Jesús habló a sus discípulos en Juan 14, no solo les habló de camino y verdad, les dio una promesa que sostiene la fe hasta hoy. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No fue una frase simbólica ni una metáfora emocional. Fue una declaración directa. La salvación no termina en el perdón, culmina en un encuentro. Después de la resurrección, en Hechos 1, mientras los discípulos miraban cómo ascendía, 2 varones vestidos de blanco dijeron que ese mismo Jesús volvería de la misma manera. Esa promesa conecta el pasado con el futuro. La cruz aseguró la redención. La resurrección confirmó la victoria. Y la promesa de su regreso afirma que la historia no está sin dirección. La esperanza cristiana no es simplemente vivir mejor ahora, es esperar activamente el cumplimiento de lo que Jesús anunció. Por eso la Biblia habla de una esperanza viva. No es evasión de la realidad,
es perspectiva eterna. Quien ha sido alcanzado por la salvación no vive con miedo al futuro, sino con expectativa. Esta promesa cambia la manera de enfrentar el presente. Las pruebas no son definitivas. Las injusticias no son finales. El dolor no tiene la última palabra. La fe persevera porque sabe que el regreso de Cristo es la culminación de las promesas de Dios. Y esa certeza alimenta la oración, fortalece el amor y sostiene la fidelidad. Tal vez alguien piense que hablar del regreso de Jesús es algo distante, pero para el creyente genuino es parte central de su esperanza. No se trata de especulaciones ni fechas, sino de confianza en su palabra. La salvación no es solo ser perdonado, es ser reconciliado y aguardarlo con expectativa. Quien ha nacido de nuevo vive mirando hacia adelante, no porque ignore el presente, sino porque entiende que su historia tiene un destino. El amor de Dios no terminó en el pasado, apunta hacia un futuro glorioso, y esa esperanza purifica el corazón y orienta las decisiones. Si Jesús prometió volver, entonces la salvación no es una idea incompleta. Es un proceso que avanza hacia un desenlace seguro, y esa certeza nos lleva al momento más personal y decisivo de todos. La respuesta final que cada persona debe dar. Hemos recorrido el camino completo, el pecado, la justicia, la cruz, el arrepentimiento, la fe, el nuevo nacimiento, la perseverancia y la esperanza gloriosa. Pero todo lo que hemos visto converge en un punto inevitable. No se puede escuchar este mensaje y permanecer neutral. La salvación no es una teoría para analizar, es una decisión que exige respuesta. Y esa respuesta nadie puede tomarla por ti. Jesús nunca presentó el Evangelio como una información interesante, lo presentó como una invitación urgente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No hay una tercera categoría cómoda. No existe el terreno intermedio permanente. O se recibe el regalo o se rechaza. El silencio también es una decisión. Tal vez hayas escuchado sobre Jesús durante años. Tal vez conoces la Biblia. Participas en actividades espirituales, incluso hablas de fe con naturalidad. Pero la pregunta sigue siendo personal y directa. ¿Has confiado verdaderamente en Él? ¿Has respondido con arrepentimiento sincero y fe genuina? ¿Has nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo? La decisión final no se pospone indefinidamente. La vida es limitada. Las oportunidades no son eternas. Dios ofrece gracia, ofrece perdón, ofrece esperanza, pero no obliga. El amor de Dios es real, pero también lo es su justicia. Por eso este momento no es uno más. Es el punto donde todo lo aprendido se vuelve profundamente personal. No se trata de emoción momentánea ni de presión externa. Se trata de verdad. La cruz fue real, el sacrificio fue real, la promesa del regreso es real. Entonces, la decisión también debe ser real. No basta con admirar a Cristo, hay que rendirse a Él. No basta con reconocer que existe, hay que confiar plenamente en su obra de salvación. Quizá ahora mismo sientes esa inquietud que mencionamos al principio. No la ignores. Puede ser la voz del Espíritu llamándote con claridad. No es miedo lo que produce, es convicción. No es condenación automática, es invitación a la vida eterna. La esperanza está disponible, pero requiere una respuesta. La pregunta inicial vuelve con más fuerza que nunca. ¿Soy realmente salvo? La respuesta no depende de lo que otros piensen, ni de lo que aparentes, ni de tu historia pasada. Depende de tu relación actual con Jesús. Y esa relación comienza con una decisión clara, consciente y sincera delante de Dios. Si has llegado hasta aquí, no fue casualidad. Cada verdad que hemos recorrido, el pecado, la cruz, la fe, el nuevo nacimiento, la perseverancia y la esperanza del regreso de Jesús, apunta a una realidad concreta.
La salvación no es teoría, es decisión viva. Ahora la pregunta ya no es informativa, es personal. ¿Qué harás con todo lo que has escuchado? No dejes este mensaje como un simple contenido más. Tómate un momento hoy. Busca un lugar en silencio. Habla con Dios en oración sincera. Examina tu fe. ¿Es una fe heredada o una fe nacida del encuentro con Cristo? ¿Es una esperanza emocional o una confianza firme en las promesas de Dios? La eternidad no se improvisa. Tal vez necesitas arrepentirte con profundidad. Tal vez necesitas renovar tu compromiso. Tal vez necesitas por primera vez rendirte completamente al amor de Dios y confiar en la obra de Jesús sin reservas. No postergues lo que el Espíritu Santo está moviendo en tu interior. La gracia está disponible ahora. Déjame preguntarte algo y respóndelo en los comentarios con sinceridad. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Has nacido de nuevo? Tu vida refleja los frutos de una fe real. Tu respuesta puede ser el inicio de algo eterno. Si este mensaje te ayudó, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos profundizando en la Biblia con claridad, esperanza y fidelidad a la verdad.